¿Estás pensando visitar Lima y no sabes a dónde ir? Pues hoy te vamos a contar qué hicimos, qué comimos y cuánto nos costó. Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, probablemente tu aventura va a empezar aquí, en el aeropuerto Jorge Chávez. Este es uno de los aeropuertos más importantes aquí de Sudamérica y de hecho el nombre que tiene lo tiene en honor a un aviador muy famoso aquí en Perú. Bueno amigos, apenas llegas y pasas lo que es la aduana, vas a encontrar un área donde recoges las maletas y aquí puedes cambiar tu dinero. Miren, hay un lugar para cambiar aquí y justamente hay otro allá. Pero yo no lo cambiaría aquí. Creo que no será buena idea cambiarlo acá. La pregunta que tengo ahora es, ¿cómo voy a irme de aquí? Estuve investigando en internet y el transporte público no era para nada fácil, así que pues desistí de esa opción. Pero apenas que salí de la aduana, estuve viendo que había un servicio de taxis. Mira, justamente cuando sales están los servicios para alquilar carro y bueno, aquí hay un servicio de taxi. Y pregunté cuánto costaba. Para el lugar donde voy está en 60 soles. Ahora voy a compararlo con Uber a ver cuánto es la diferencia. Ok, veamos cuánto nos cuesta un Uber hacia donde vamos. Ok, según esto nos estaría costando 45 pesos. Y el taxi hace un momento me estaba cobrando alrededor de 60 pesos. Así que pues sí diría que la diferencia es considerable. Bueno amigos, habiendo dicho esto, es hora de irnos. Vamos a ver qué tal la experiencia en el transporte y nos vemos en el hotel. Bastante impresionante el tema de los taxis aquí. Literal hay uno en cada esquina y te están diciendo taxi, 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 taxi. Y también noté que los Uber, no sé si son legales aquí o hay algún problema, pero el Uber está en el estacionamiento y me dijo, hey, ven acá, no te puedo recoger enfrente de la salida del aeropuerto. Normalmente los Uber están justamente enfrente de la entrada o la salida, como lo quieras decir, en estos estacionamientos que están por acá. O sea, tú sales por aquí y normalmente te vas a encontrar a personas en los estacionamientos acá. Bueno mi gente, acabamos de llegar al hotel donde nos vamos a quedar y es este, el Hotel Esperanza. Sé que el hotel no se ve muy bonito por fuera y ya se los voy a mostrar por dentro, pero créanme, el precio te va a llamar la atención. Tan solo cuesta $30 la noche. Así que sin más mis amigos, vayamos a ver qué tal el Hotel Esperanza. Miren, la recepción del hotel está algo clásica, pero me gusta la decoración. De hecho, lo que más me gusta son estas muñequitas. Son muñequitas de la suerte, así las llamo yo. ¡Pum! ¿Tú crees que esto es una puerta para entrar a otro lado? No, esa es la entrada del ascensor. Miren, papá. ¡Ajá! Recuerden que esto nos costó $30. Bueno amigos, estamos llegando a la habitación. Solamente miro por si no viene ningún fantasma. Y llegamos a la habitación, muchachos. Esta es la de nosotros. Bueno amigos, esta es la habitación de $30 y la verdad que está muy buena. Tenemos una cama y una cama que está cómoda. Les muestro. Y también tenemos un escritorio para que trabajes. En este caso yo tengo muchas cosas y no trabajo. Tenemos por allá un teléfono y el baño, lo más importante, el trono. El trono, vénganse, miren el trono. Un trono respetable y aquí te puedes bañar respetablemente también. Y todo esto por $30. A mí me gustó bastante. Pero bueno, sigamos con la siguiente parte de este video. Bueno amigos, ya salimos del hotel y ahora tenemos que ir a la primera misión, que es cambiar dinero. Vamos a ver a cuánto está el cambio. Los lugares para cambio están muy cerca, así que síguenme, les muestro. Vamos a cambiar de dólares a soles, que es la moneda local de Perú. ¿El dólar? Ajá, tengo dólares. 373, ok. ¿Qué necesitas? Solo el dinero, no pasaporte ni nada. El cambio nos los dieron a 3.73 por cada dólar y en Google está en 3.85 por cada dólar, o sea que no hay mucha diferencia. Acabamos de cambiar de dólares a soles en una tienda, que es algo que me llamó bastante la atención. Además, el lugar donde cambiamos está muy cerca del hotel, está en una calle que está repleta de lugares que venden oro. Y otro punto que me llamó bastante la atención es que la calle está bastante segura y es que hay un policía al final de la calle. Súper recomendado este lugar para cambiar. Qué mejor manera de empezar un buen día que con un buen desayuno y por eso vinimos a La Fina Endorfina.
Y bueno, para llegar tomamos un Uber desde el hotel hasta el restaurante que se encuentra dentro de Miraflores. Y bueno, lo que pedimos para desayunar es huevos revoltosos, creo que se llaman, que es como huevo revuelto con tostadas. Acá están los huevos ahuevados, que son tostadas como con, acá le dicen palta, pero es aguacate y huevos. También pedí un pink latte frío porque hace calor. Pedimos un jugo de maracumango, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, Rubén con su típico café americano. Ahora viene la mejor parte, la de probar. Vamos a ver qué tal. Tostada, ay, con huevo. Está bueno. Bueno, ya terminamos de desayunar y en realidad el desayuno estuvo ok. Lo que sí me gustó y me llamó mucho la atención fue el branding que tenía todo el local en sí. Todo era como temático y eso sí me gusta mucho. Y bueno, al final la cuenta nos salió en 78 soles, lo que es bastante accesible. No es tan barato como que uno diga wow, pero está bueno para vivir una experiencia diferente. Llegamos al sitio arqueológico de Pucllana, espero haberlo mencionado bien. Y bueno, vamos a conocer un poquito la historia de este lugar y básicamente cómo se formó y cómo lo han mantenido. Me llama mucho la atención. Oigan, y estuve investigando y estas pirámides pertenecían a un grupo indígena anterior a los incas. ¿Pueden creer los cuántos años eso tiene? ¡Wow! Oigan, es muy importante que sepan que para entrar al museo tienen que reservar previo a llegar y a la llegada tienen que hacer un pago de 15 pesos por persona. Y si eres estudiante creo que es menos de los 15 pesos. Y cuando le decimos que las pirámides están en medio de la ciudad, es literal en medio de la ciudad, porque enfrente hay una cafetería súper famosa al parecer porque está llenísimo. Y vamos a ver qué tal. Por primera vez hemos llegado súper temprano porque nuestra hora de entrada es a las 12 y llegamos a las 11. Y hay que estar solo 15 minutos antes, no una hora como nosotros. El helado, un cono de una bola, salió en solamente 9 soles y el café es como un expreso, ¿cierto? Es un expreso y salió en 8 soles, o sea que es bastante accesible, se puede decir. Bueno, mi gente, no pudimos grabar adentro porque solamente puedes tomar fotos y creo que vale la pena para que tú vayas y no estar spoileándote de un lugar maravilloso. Bueno amigos, un spot que no te puedes perder es el Parque de la Amistad. La verdad es que es un parque muy bonito, lleno de jardines. Además tiene este hermoso lago. Y miren este monumento, o sea, está a otro nivel. Ah, por cierto tiene un tren y un tren que funciona. Pero bueno, vamos a verlo para que se sorprendan igual que yo. Bueno, esto es prácticamente una fuente. Alrededor hicieron como una especie de delfines con plantas y flores. Y aparte hicieron unos arcos también para tomarse fotos y todo lo demás. Es bien bonito porque es natural, o sea, ¿dónde pueden conseguir algo así natural? Oigan muchachos, me encanta este lugar, o sea, es súper bonito, es súper relajante, aunque la brisa está fuerte y bueno, me está volando el sombrero. Por cierto, ¿qué les parece? Astrid me dijo que no me quedaba bien, pero igual me lo compré, porque yo no le hago caso. Parece un don. Pero soy un señor cool. Un señor divertido. O sea, solo imagínate que traes a tu novia aquí con esta vista y le das un beso aquí en un puente amoroso. Bueno, la mía no, porque la mía está pensando qué va a comer. Pero la tuya la puedes traer aquí con esta vista. Oh. Oigan amigos, ¿recuerdan los niños o la niña que le daba miedo las palomas y los patos? Bueno, resulta que Astrid es una de esos niños. No sé qué evento traumático vivió en su niñez,
pero esos animalitos le causan una fobia muy terrible. Bueno amigos, llegó la hora de la comida y hemos venido al mercado de Surquillo porque queremos algo nacional. Oigan, ahora nos encontramos la mejor parte, la parte de los restaurantes. Hay un montón de restaurantes aquí. Bueno, lo que pedimos para almorzar es una causa de pollo y Rubén pidió una huancachina. Y esta es la entrada, o sea, imagínense. Bueno amigos, ahora sí nos vinimos a comer comida peruana de verdad. Y miren estos platos. Para comer tenemos acá un tradicional arroz con pollo y allá tenemos una carapulca de chancho. Vamos a probar qué tal. Somos del mercado número 2, el restaurante se llama Sumac Mico y visítanos, muchas gracias por su visita y ustedes. Básicamente este mercado es muy completo, hay desde venta de ropa hasta venta de comida, hasta venta de carne, vegetales, hay de todo aquí muchachos. El suéter de la selección de Argentina y no van a creer a qué precio me la encontré. Y es que me lo encontré nada más a 37 soles y o sea, se ve bien, se ve muy bien. Bueno, evidentemente es una imitación, pero es una imitación bastante buena. Ya saben, les recomiendo venir a este mercado. No solamente hay buena comida, sino que también hay buena ropa. Bueno amigos, el lugar que estamos visitando ahora es un malecón enfrente del Océano Pacífico, pero es literal un barranco, o sea, está maravilloso. Tan solo miren las vistas desde este mirador. Amigos, y no sé si se ve, hoy es domingo y están las personas surfeando. ¡Wow! O sea, crea un ambiente bastante divertido y rico porque el clima está riquísimo, muchachos. Y bueno, como a mí me gustan mucho los parques, ahorita vamos a visitar uno que me llamó mucho la atención desde que llegamos. Vamos allá. Amigos, la única parte que no le gustó a Astrid es que hay que subir muchas escaleras porque sí, literal son escaleras entre el barranco y bueno, tiene un malecón encima de todos estos barrancos. En teoría, cuando busqué en internet estaban en invierno, pero bueno, al parecer aún está el clima cálido del verano, porque con estos climas locos que tenemos ahora nunca se sabe. Y Astrid ha sido la víctima de todo esto, porque vino en jean y está súper brava conmigo porque yo fui el que le dije que viniera así. Oigan amigos, me encanta que este malecón es larguísimo con esta vista al mar. Estoy investigando desde aproximadamente como 7 kilómetros. ¡Wow! Sí que es largo. Amigos, básicamente en este malecón puedes manejar bicicleta o caminar. De hecho, hay mucha gente manejando bicicleta. Miren, ahí van las personas. Oigan, ahora nos encontramos en el parque chino y lo que está en la entrada son los leones Fu. Cuenta la leyenda que estos leones protegen contra las malas vibras, los malos espíritus y todo lo demás. Por eso es que se colocan en la entrada de restaurantes, parques, casas y todo lo demás. Siempre son conformados por una hembra y un macho. Oigan, yo me estaba preguntando por qué aquí en Perú habían tantos chinos. Bueno, no chinos, sino comida china. Y resulta que hace mucho tiempo atrás llegaron 75 chinos en un barco. Y luego de esos pasaron como que 5 años y llegaron 100.000. O sea, esos 75 le dijeron a 100.000 que Perú era bonito y todo para vivir. Y miren, ahora comen arroz chaufa, que es arroz chino. En este momento nos encontramos en Larcomar, que es básicamente un centro comercial enfrente de un barranco, o sea, está a otro nivel. Y aquí lo más cool que tienes que hacer es venir al atardecer, porque tienes que disfrutar el atardecer aquí, o sea, está épico, más que épico diría romántico. Y bueno, como le estaba diciendo, aquí está Larcomar, que es un centro comercial enfrente de un barranco. Vamos a ver cómo están las tiendas, pero eso sí, se los voy comentando desde ahora. No les recomiendo que compren comida acá, o que cenen o desayunen o almuercen acá, porque la comida es mucho más costosa y a un par de cuadras pueden conseguir la misma comida
más barata. De hecho, ayer compré un ceviche acá que me costó 69 soles y solamente me moví un par de cuadras y encontré el mismo ceviche a 39 soles, o sea, la mitad. Entonces, sí es un punto que hay que tener en cuenta. Bueno, amigos, básicamente el lugar tiene más que todo marcas americanas y marcas nacionales, pero bastante costosas. Ya fuimos a H&M y bueno, ahí sí está un poquito más económico que en Panamá. Pero el resto de los lugares sí está bien caro, ¿no? Y está lleno, o sea, este centro comercial es bien famoso. Es como un centro comercial de lujo. Miren, tienen Vélez, la marca de lujo colombiana, que por cierto incluso en Colombia me parece costosa. Y me descuido un minuto y Astrid encuentra algo que comprar. Qué triste eso. Oye, lo que sí me he dado cuenta es que todos estos restaurantes que son de franquicias americanas, hay bastante aquí, son muy famosos y la verdad es que la gente va bastante. Lo que me sorprende porque la comida nacional peruana es muy buena. Yo diría que es superior a estos restaurantes de franquicias, pero igual se llenan. No sé por qué. Yo creo que se llenan porque es comida diferente a la que hay acá. Acá, por ejemplo, no comen hamburguesas en su día a día, entonces un buen fin de semana se comen su hamburguesa con sus papas fritas, diferente a las que comen todos los días, ¿no? Bueno, mi gente, ahora vinimos al Parque Kennedy. Lastimosamente está cerrado porque hay un evento social de creatividad o algo por el estilo que abre como a las 4, así que ahora vamos a venir a ver qué tal, porque se ve que va a estar muy bueno. Pero bueno, básicamente este parque es un parque muy lindo en el centro de Lima, donde hay muchos gatitos y también hay muchos eventos, así que si viene un fin de semana, de seguro en la tarde, aquí hay algo o un plan para pasarla bien. Ya que estamos aquí y hace mucho calor, vamos a ver si buscamos algo de comer o algún helado o algo típico aquí y bueno, aprovechar que ya estamos aquí porque ya vinimos. Amigos, dato que te va a llamar la atención es que Astrid le dan mucho miedo a los gatos y lo que abunda aquí, cerca del Parque Kennedy, son gatitos en todas las esquinas. Y mira que son, o sea, ni te molestan. Pero Astrid está en una esquina con mucho miedo. Oigan, también la oferta gastronómica aquí al lado del parque es bien variada. O sea, aquí hay un restaurante, aquí hay una heladería y todos se ven así bonitos. Los lugares se ven, o sea, se ven buenos. Veamos los precios, que es lo que más me llama la atención. ¿Serán baratos o serán caros? Bueno, primero que todo, muchachos, quiero que me disculpen si estoy hablando muy rápido. Es que ya llevo 3 cafés y 2 helados. Uy, gracias. El primer lugar que vinimos evidentemente es un lugar de helados, porque Astrid ama los helados. O sea, ustedes saben, ella tiene una niña interna que quiere salir. Bueno, nos hemos pedido un helado de lúcuma con aguamanto y el aguamanto le va a sorprender saber qué es. No es más que uchuvas. Y bueno, la lúcuma nunca la he probado, así que veamos ese helado. Me ha llamado mucho la atención y espero que esté riquísimo. Oigan, ahora viene la parte más divertida, la de probar. Vamos a ver qué tal. Yo soy una catadora de helados, así que esto va a estar difícil. A ver, aquí hay un poquito de todo. Te pega como algo ácido al final, está súper rico. Oigan, y esta copota salió en solo 20 soles. O sea que está bastante bien, porque es bien grande y trae frutas, que es lo mejor, es saludable. Descripción gráfica de que estuvo bueno, pues no quedó absolutamente nada. Acabo de ver algo muy loco. O sea, miren ese edificio, ¿qué ven raro ahí? Básicamente veo gente que vive en los primeros pisos, pero en los últimos pisos del edificio no está construido, no ha sido finalizado. Qué raro, ¿ah? Si alguien sabe por qué, me lo dejan en los comentarios, porque sí está muy loco, muchachos. O sea, eso no lo había visto en ninguna parte del mundo. Básicamente me di cuenta porque vi a una persona comiendo, o sea, estaba literalmente comiendo en su comedor y encima ni siquiera hay ventanas, no hay nada. Me quedé como que, ¡wow! ¡Qué locura, muchachos! Cosas que uno ve en el mundo. Si te ha gustado este video, no te pierdas el siguiente de esta aventura.